La primera vez que Vincent la oyó, no supo si era el viento o un recuerdo que se atrevía a hablar. Ella intentó hacerme daño en la voz. Era apenas un susurro, pero lo congeló al instante. Venía del jardín, justo más allá de los viejos rosales que llevaban años sin florecer. La noche era espesa, casi líquida, con una niebla tan densa que parecía tragar los sonidos. Solo esa voz infantil y temblorosa cruzaba el aire como una cuerda de plata. Vincent Harrow bajó los escalones del porche sin pensar. Era un hombre de costumbres, de números y contratos, de decisiones frías y precisas. Pero en ese momento lo movía algo más oscuro, más antiguo en el miedo, no por él. Por ella en Clara estaba de pie bajo el roble más antiguo de la finca, con los pies descalzos sobre la tierra húmeda. Su camisón blanco brillaba pálidamente en la niebla, y su cabello, largo y enredado, caía sobre los hombros como hiedra negra. «Clara, ¿qué haces aquí afuera?», preguntó él, su voz más áspera de lo que quiso. En ella no respondió de inmediato. Sus ojos, grandes y vidriosos, parecían fijos en algo que Vincent no podía ver. «No quería venir sola», susurró ella al fin, «pero ella me llamó. Dijo que quería jugar». «¿Quién te llamó?». Clara bajó la mirada y sacó de su mano algo que tenía apretado con fuerza. Era un trozo de encaje grisáceo, viejo, desgastado en los bordes. Lo extendió hacia él, lo arrancó cuando intentó atraparme, dijo, su voz apagada, como si hablara desde muy lejos. En Vincent lo tomó entre los dedos. El encaje tenía un olor peculiar, suave, dulce, jasmine, un aroma que lo golpeó con la fuerza de un recuerdo que no era bienvenido en ese perfume, el mismo que usaba su hermana Helena. La misma Helena, que desapareció sin dejar rastro 20 años atrás. «Clara, dime exactamente qué pasó», insistió. Agachándose a su nivel, Anella tragó saliva. Sus labios temblaban. «Escuché risas en la habitación del espejo. Creí que eras tú, Nan, cuando fui y estaba vacía. Pero en el rincón había alguien, una mujer. Vestía como en las películas viejas. Tenía un velo, no le veía la cara. Me dijo que jugáramos a las escondidas. Cuando quise correr, ella siguió, pero algo la detuvo. Algo en el roble, y se fue. Solo dejó esto, miró el encaje. Pero no fue un juego. En el corazón de Vincent dio un vuelco. La habitación del espejo, la misma donde Helena pasaba horas cuando era niña, hablando con su reflejo como si fuera otra persona, ni el roble. Era el árbol bajo el que enterraron la caja de música de su madre, la noche antes de que Helena desaparecieran. Demasiadas coincidencias. No creía en fantasmas, pero tampoco podía negar que la casa, desde hacía tiempo, guardaba silencios que no eran suyos. Ruidos donde no debía haberlos. Sombras que no pertenecían a nadie. En Clara lo miró fijamente, como si pudiera leer sus pensamientos. No era un sueño, tío Vincent. «Lo sé», respondió él, sin saber por qué. Entonces ocurrió. Un soplo de aire helado cruzó el jardín, agitando las hojas secas. Vincent lo sintió en la nuca, como dedos delgados y fríos. Y con el viento, otra vez, ese aroma inconfundible en jazmín. No del jardín, no de una flor. Más profundo, más amargo, como algo atrapado en el tiempo. Vincent apretó el encaje con fuerza. Un borde de tela se deshizo entre sus dedos, como si no soportara el presente. «Vamos dentro», dijo con voz firme. Aunque sentía que algo invisible lo observaba desde el bosque, en Clara lo tomó de la mano, y mientras caminaban hacia la mansión, dijo en voz baja. «Ella dijo que conocía a mamá». Vincent se detuvo. «¿Qué dijiste?». Dijo que la conocía, que jugaban juntas cuando eran niñas, que ella sabía un secreto que mamá nunca quiso contar. La mansión se alzaba ante ellos, imponente, silenciosa. Las ventanas parecían ojos ciegos. La bruma la envolvía como un velo de luto en esa noche. Mientras Clara dormía, Vincent se sentó en su estudio, el encaje sobre el escritorio. Abrió el cajón inferior. Sacó la vieja fotografía de su hermana Helena a los 8 años. Había una mujer junto a ella, alta, delgada, con un vestido antiguo, pero su rostro estaba desdibujado, como si el tiempo lo hubiera borrado con intención. En detrás de la foto, escrito a mano con tinta desvaída, leyó con Clara en verano de 1912. En Clara, el mismo nombre, no su sobrina. En otra. Clara en un siglo atrás. Sintió entonces que algo se abría en su mente. Una puerta que siempre había estado ahí, cerrada. Una historia enterrada bajo capas de silencio, perfume y miedo. Y comprendió que su sobrina no había sido elegida al azar. Había regresado a algo que aún no había terminado su juego. Vincent dejó caer la fotografía sobre el escritorio como si quemara. Se apoyó en el respaldo del sillón, mirando el techo con ojos perdidos. El nombre escrito detrás de la foto palpitaba en su mente con una cadencia insólita. Con Clara en verano de 1912. ¿Cómo era posible? ¿Era una coincidencia cruel?
¿Un juego de la mente? ¿O algo más? No durmió esa noche. En lugar de eso, caminó por los pasillos oscuros de la mansión, con el encaje apretado en el puño. La casa respiraba a su propio ritmo, con crujidos, suaves, suspiros entre las paredes, y ese aroma que parecía filtrarse por las grietas en jazmín. No como si alguien o algo lo dejara escapar solo cuando quería que él lo notara a las 3:17 de la mañana. Exactamente, lo sintió otra vez en un descenso brusco de temperatura. El E-Ray cambio se volvió más denso, más pesado, y luego el sonido, una música lejana como de una caja de música rota, una melodía infantil que se repetía de forma disonante, como si alguien girara la manivela desde otro mundo. Vincent bajó las escaleras sin encender ninguna luz. El sonido venía de la habitación del espejo. Abrió la puerta despacio, vacía, pero en el centro, sobre la alfombra, estaba el pequeño espejo ovalado de mano que había pertenecido a su madre. No lo veía desde que era niño y entonces lo supo. Tenía que atrapar lo que fuera que jugaba con ellos. No solo por Clara, sino por su propia cordura. A la mañana siguiente, Vincent envió a Clara con su institutriz a la ciudad. Con la excusa de una revisión médica en la mansión debía quedar sola en realidad. No estaría solo. Llamó a Bernard, su viejo amigo de universidad, ahora ingeniero experto en sistemas de vigilancia. No le explicó todo, solo que había un intruso, muy particular al que quería grabar sin levantar sospechas. ¿De qué tipo de intruso hablamos?, preguntó Bernard mientras instalaba cámaras diminutas en los marcos de las puertas, detrás de las cortinas, incluso en el interior del piano antiguo de la sala de música. Vincent lo miró fijamente. Uno que no abre puertas, uno que no deja huellas, pero aparece. Bernard soltó una carcajada tensa, esperando una sonrisa. No la recibió. Estás hablando de... Solo instala las cámaras. La casa quedó cubierta con un sistema de grabación activado por movimiento, infrarrojo y sonido, pero Vincent tenía una última pieza del plan, la habitación del espejo. La restauró por completo a su estado original de 1900. Mandó traer los muebles desde el ático, limpió el polvo con sus propias manos, y en el centro de la habitación colocó una cuna victoriana, y dentro de la cuna, la muñeca de Clara en cabello de lana, ojos de cristal azul en brazos articulados, y un lazo de encaje, el mismo que Clara había traído del jardín, cuidadosamente atado al cuello de la muñeca. Entonces, Esperón se sentó fuera de la habitación, al otro lado del pasillo, en la pina. El monitor portátil conectado a las cámaras mostraba cada rincón de la habitación a las horas. Pasaron a medianoche, nada 1 o'clock, nada a las 2:30, en un leve zumbido en el audio. Vincent se tensó. 3:16, nada a las 3:17. Todo cambió en el monitor. Un parpadeo. La cámara del rincón izquierdo perdió señal por un segundo. Luego, volvió en una figura. Se deslizaba lentamente por el fondo del cuarto. Tan delgado cuerpo cubierto por un vestido largo, sucio, desgastado. Un velo gris ocultaba su rostro. La mujer se inclinó hacia la cuna con una ternura que congelaba la sangre. Acarició el cabello de la muñeca. Luego, habló. «¿Te escondiste otra vez, Clara? ¿Por qué huyes? Siempre rompes las reglas». La voz era suave, lejana, pero el micrófono la captó. En Vincent tragó saliva. La figura giró la cabeza hacia la cámara, aunque el velo la cubría. Ella sabía que la miraban. La luz tembló. El monitor se apagó por completo. Vincent se levantó de golpe y cruzó el pasillo. Abrió la puerta de un tirón. Vacío, en solo la muñeca. Nada más. Pero el lazo de encaje ya no estaba en su cuello. Se encontraba flotando en el aire, como si unos dedos invisibles lo hubieran soltado justo antes de que él entrara. Cayó lentamente, girando, hasta el suelo. Entonces la sintió detrás, en una respiración helada sobre su nuca. Giró. No había nada, excepto un espejo antiguo, que reflejaba algo imposible a él, y a una mujer de pie justo detrás. Pero al mirar directamente, no había nadie. Solo el reflejo en el velo, el vestido y el rostro. Por fin, lo vio pálido, con cicatrices de quemaduras, y ojos tan oscuros que no parecían humanos. Vincent retrocedió, cayó el suelo. El espejo se rajó con un estallido seco, y justo antes de que la imagen desapareciera, la figura en el reflejo alzó una mano y escribió sobre el vidrio, como si su dedo dejara escarcha al contacto. No es la primera vez. Luego se desvaneció. Vincent quedó en el suelo, sin aliento, pero no derrotado. Revisó las cámaras, copió los archivos. Había prueba real, tangible. No era solo una historia esa cosa. Isamu existía y había regresado por algo que empezó hace mucho tiempo. Vincent miró la pantalla congelada, donde la figura miraba a la cámara por primera vez. Acercó el rostro detrás de la mujer. Al fondo, apenas visible, otra silueta. No una niña, ni en el espejo, la misma muñeca, la misma habitación. Pero la grabación era de esa noche. ¿Cómo podía haber una niña allí si Clara no estaba?
a menos que nunca se hubiera ido, ni a menos que lo que estaba atrapado en esa casa no solo fuera un espíritu, sino una repetición interminable, un juego que nadie había ganado todavía. Vincent no parpadeaba. El monitor seguía congelado en la imagen final, en la figura velada, la cuna. Y al fondo, en una niña, pequeña, inmóvil, con los ojos cerrados, la luz de la lámpara colgante parecía flotar sobre ella sin tocarla realmente. No podía ser clara. Ella estaba en la ciudad, lejos de la mansión, lo había confirmado. Entonces, ¿quién era? O peor aún, ¿cuándo era? Una idea se deslizó por su mente como un cuchillo sin filo. La casa no mostraba el pasado ni el presente, mostraba el eco de ambos, y atrapaba a los que se atrevían a escuchar. Vincent cerró el monitor, temblando. Abrió un cajón del escritorio con violencia, buscando el viejo sobre de su hermana Elena. Uno que nunca había querido leer. Lo encontró, escondido bajo facturas y pólizas de seguro. Lo abrió solo una hoja, con caligrafía apretada, temblorosa. Vincent, si estás leyendo esto, ya sabes que hay algo más. La casa recuerda. No fue un accidente lo mío. Como llamaron a la otra, Clara, ¿cómo llamarán a tu hija si no haces algo? Perdón por el silencio. Perdón por dejarte solo con esto. No quise que supiera Sam, pero ella no se ha ido. Nunca se fue, perdón. No tenía fecha, pero sabía exactamente cuando había sido escrita el día anterior a la desaparición de Elena. Vincent apoyó la frente contra el escritorio. Algo rugía dentro de su pecho, como un animal herido, anida, miedo, culpabilidad, ya no podía ignorarlo. Tenía que enfrentarla. Esa misma noche, Clara regresó a la mansión. No porque Vincent la llamara, sino porque ella misma pidió volver. Dijo que había soñado con el árbol, con una caja de música enterrada, con una canción que no podía sacarse de la cabeza. Vincent sintió que el tiempo volvía a cerrarse como un anillo de hierro. Hay algo que quiero enseñarte, dijo él con voz grave. Mientras caminaban al jardín, Clara no preguntó ¿cómo? Sí, el viejo roble se alzaba oscuro, sus ramas extendidas como dedos deformes. Vincent cavó con las manos, como un animal desesperado.